Para el ítem 4.2.1.4 Packet Tracer, configuración de mapas estáticos de Frame Relay, a petición de ustedes, decido montar por aparte todo este tipo de configuraciones, ya por los motivos antes explicados. Quizás están de rapidez o quizás solamente les interesa la solución del Packet Tracer y no la teoría. Entonces se decide independizar esto. Entonces en este link ya pueden encontrar la resolución de este Packet Tracer. Entonces espero que les vaya muy bien en esta parte y sepan aprovechar la explicación que ahí les doy. Vamos al punto 4.2.2, configuración de subinterfaces. Y estaremos analizando el ítem 4.2.2.1, problemas de conexión. Bien, aquí lo que nos vamos a dar cuenta es de que las mayorías de las redes NVMe, en este caso para Frame Relay, utilizan este tipo de topologías como lo son la de Hop and Spot. Hay, digamos, un problema con los protocolos de vector distancia, como lo son RIP e IGRP, con un concepto que se llama horizonte dividido. Ahora, para esta versión del CCNA no se dio RIP, digamos, como ese protocolo predominante que sí se daba en la versión anterior. Para esta versión, la 5.0, se eliminó RIP, solamente creo que se dio por así decirlo, por encimita, no se daba como en versiones anteriores que lo colocaban en un pedestal, en la gloria, RIP, sí, cuando eso en realidad eso ya no se usa por las limitantes. Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque cuando veíamos RIP en las versiones anteriores a este CCNA hablábamos demasiado del horizonte dividido. Entonces hago ilusión a esa parte. Ahora vamos a explicar qué es esto del horizonte dividido. Eso con lo correspondiente a esos protocolos de vector distancia. Ahora, ¿qué pasa con OSPF, que es de estado enlace? Con OSPF de estado enlace, lo que se haría sería tomar ese router hub, que sería mi router central, y convertirlo en el DR. Los demás routers no deben de ser ni BDR, o sea, hay que colocarle para que no sean elegibles como DR. Adicional, hay que decirle de forma manual quién es mi vecino. Ese tipo de configuraciones no se dan aquí, pero es la forma en la que se realizan estos tipos de protocolos. Bien, entonces el horizonte dividido, la regla nos dice de que este es un mecanismo de prevención de bugs de protocolos de enrutamiento de vector distancia, como son EIGRP y RIP. No se aplica a los protocolos de enrutamiento de estado enlace. Entonces, esta regla del horizonte dividido reduce los bucles de enrutamiento al evitar que una actualización de enrutamiento que se recibe por una interfaz se reenvíe desde la misma interfaz. ¿Qué quiere decir esto? De que como aquí solamente tenemos una interfaz conectada hacia la nube Frame Relay y que por esta interfaz ella da comunicación a R2, a R3 y a R4, vamos a suponer de que R1 va a enviar una actualización de IGRP y la recibe por esta interfaz. Ahora, ¿qué pasa si R1 tiene que utilizar esta interfaz necesariamente para poderla enviar hacia R3 y también a R4? Entonces la regla del horizonte nos estaría limitando esa actualización, porque ella no reenvía actualización por una interfaz que ya se recibe dicho update de enrutamiento, de routing, no lo va a reenviar. Entonces puede que exista comunicación entre R2, R1, R3, R1, R3, R3, R1. Ahora, si R2 se quiere comunicar con R3, no va a funcionar, porque este router no va a saber cómo puede llegar hacia R3, cosa que sí sucede con R1, porque todas las actualizaciones le están llegando, no solamente
de R1, sino también de R3 y de R4, y R1 sí sabría cómo llegar a cada router. Pero si yo le intento hacer un pin desde aquí hacia acá, no va a poder llegar por la regla del horizonte dividido. Eso hay que tenerlo claro. Bien, entonces ahora aquí estamos viendo el ejemplo número 2. Es prácticamente la topología que venimos manejando a lo largo de este capítulo, en el cual R2, que es un router SPOC, se le envía actualizaciones de enrutamiento hacia el router 1, que sería mi router hub. Entonces esto va a impedir de que R1 le envíe esa actualización de enrutamiento hacia R3, porque se recibe por esta interfaz y la regla de horizonte dividido dice de que no reenvía actualizaciones por la interfaz por la cual se recibe esas actualizaciones. Entonces eso es lo que va a suceder, cuando estemos configurando este tipo de topologías de hop and spot, que son las que se utilizan más para la tecnología FEN-Relay. Entonces hay otros mecanismos que podemos utilizar para evitar este tipo de situaciones. Bien, para el problema de horizonte dividido del ejemplo 3, entonces prácticamente es hace referencia a la reproducción de múltiples y broadcast. Igual R1, si es el router hub, sí va a poder enviar este tipo de actualizaciones. En la manera en que actúan los protocolos de enrutamiento o cómo se comportan en una red con broadcast y en una red que no permite broadcast es muy diferente. Diferente, digamos, bueno, en muchos aspectos. Por ejemplo, en la de cómo descubren los vecinos con los protocolos de estado enlace, preferiblemente USPF, aquí hay que dárselo de forma manual a través del comando neighbors. No es como lo hacemos en una red con brocas que colocamos network y le damos la red y él lo hace o empieza a enviar las diferentes LSA por las interfaces que quiero que corra ese protocolo y así se descubre automáticamente. En una red que no permite broadcast para FriendRelay hay que decirle de forma manual quién va a ser mi neighbors. Pero este tipo de configuraciones lo hacemos más que todo para CCNP. En el CCNA no vemos mucho esta parte. Bien, devolvámonos a este ejemplo en el cual otra de las diferencias es en los tiempos en los cuales se envían las actualizaciones. Una cosa es enviar LCAs en una red. Cuando hablo de LCA estoy hablando de OSPF en una red con broadcast y en una red sin broadcast de acceso múltiple, hago la aclaración, los tiempos varían de forma exponencial. Cuando digo que varían es que aumentan. Son parametrizables dependiendo del tipo de topología que nos estemos encontrando. Estos van a cambiar. Entonces eso hace referencia a esto, que los tiempos cuando estamos reproduciendo un multicast o un broadcast son mayores cuando atravesamos una red NVMe. Para el ítem 4.2.2.2, solución de problemas relacionados a la posibilidad de conexión. Entonces, veamos cuáles son esos problemas que podemos, o dicha solución que podemos obtener para hacer ese troubleshooting en caso tal de que se nos presente. El primero es deshabilitar el horizonte dividido. Vemos de que este es un método para resolver problemas de conexión que se producen con el horizonte dividido y puede desactivar de forma manual. Sin embargo, el deshabilitar el horizonte dividido aumenta la posibilidad de que se produzcan bucles de enrutamiento en la red. Además, solo IP permite deshabilitar el horizonte dividido, ya sea IPv4 o sea IPv6. Los otros protocolos de capa 3, como lo son IPv6, IPv6 o IPX y AppleTalk, no permiten que se desactive esta propiedad. La otra solución es utilizar la topología de malla completa,
en la cual todos tienen conexión contra todos, sin embargo esta es muy costosa. Y la solución que se elige por ser, bueno, la más barata, no creo, porque esa ya hemos tocado la parte de las subinterfaces. Entonces, con que tengamos el equipo y la interfaz, podemos hacer una subinterfaz. Entonces, no entraría en adquirir algún costo alguno. Entonces, en una topología hub and spoke de Frame Relay, el router hub puede configurar con interfaces asignadas lógicamente denominadas subinterfaces. Este término ya lo conocemos cuando hacíamos ese tipo de topologías como lo son Rope and Stick, cuando veíamos el capítulo número 2 en la parte de comunicación intervilance o enrutamiento intervilance, utilizamos subinterfaces. Así que si no lo recuerdan, vayan refrescando esos conocimientos para que tengan plena seguridad en lo que van a hacer de ahora en adelante con lo correspondiente a las configuraciones de subinterfaces. Bueno, aquí nos coloca un ejemplo en el cual tenemos una interfaz física única y a través de hacer una segmentación, si se puede decir, cuando hablo de esto me refiero a las subinterfaces, tener interfaces lógicas y obviamente ya el tráfico se está viendo de forma independiente a como si lo estuviéramos viendo a través de una interfaz única. Obviamente aquí nos dicen PVC1, PVC2, PVC3, esto va diferenciado por los diferentes DELSI, hay que tenerlo presente. Vemos de que existen dos formas en las cuales podemos utilizar las subinterfaces. La primera es subinterfaces punto a punto, en la cual una única subinterfaz punto a punto establece una conexión de un PVC a otra interfaz física o subinterfaz en un router remoto. Vemos de que en este caso cada par de los routers punto a punto está en su propia subrep y cada subinterfaz punto a punto tiene un único DELSI. Si aquí vemos, este sería R1 sería mi router hub y R2, R3 y R4 sería mi router spot. Entonces, a cada conexión aquí se le va a asignar una subinterfaz en el router hub y obviamente va a ser diferenciado por un DELSI diferente. Es lo que nos quiere decir. Ahora, si un DELSI es diferente y cada subinterfaz es independiente, cada una va asociada a una rep distinta. Por ejemplo, R2 tiene la 1.1.1.2, R3 tiene la 2.1.1.2 y R4 tiene la 3.1.1.2. Eso es totalmente diferente. Eso hay que tenerlo presente y es una de las propiedades fundamentales de las subinterfaces punto a punto. Tenemos las subinterfaces multipunto, en las cuales se establecen varias conexiones de PVC, como los tenemos aquí, a varias interfaces físicas o subinterfaces en los routers remotos, como los tenemos acá. Todas las interfaces que participan están en la misma subrep. Esa es la diferencia. Vemos de que la rep es 1.1.1.0. Vamos a colocarle una máscara de 24, aunque aquí no las dice, para poder incluir estas redes o este direccionamiento IP como es el punto 2, punto 3 y punto 4. Como están en la misma red, vemos aquí nos dice las subinterfaces funcionan como NVMe, no broadcast multi-access, de modo que no resuelven el problema del horizonte dividido. Pueden ahorrar espacio de direccionamiento para utilizar una única subred. Entonces, esto de ahorrar espacio, en realidad, si voy a trabajar con, bueno, aunque aquí nos colocan un direccionamiento público, como lo es esta dirección, entonces sí podemos ahorrar. Pero si lo trabajamos con redes que son privadas, esto en realidad no es muy relevante.
como lo vamos a hacer acá en los laboratorios. Al configurar las subinterfaces, se le debe asignar el comando Encapsulation Frame Relay a la a la interfaz física. Hay que tenerlo presente. Si configuramos las subinterfaces de forma correcta y no levanta el enlace, muy seguramente hay que revisar si en la interfaz física se configuró la encapsulación. Ahora, otro aspecto que se debe tener en cuenta es que en la interfaz física no debe de ir ningún direccionamiento a nivel de capa 3. ¿Por qué? Porque si ya tenemos una IP referenciada en esa interfaz física, no va a poder enviar ningún tipo de paquetes o ningún tipo de, digamos, de trama a las subinterfaces. Entonces eso hay que tenerlo presente también. Para el ítem 4.2.2.3, configuración de las subinterfaces punto a punto, lo vamos a hacer de esta manera. Vamos a colocar interfaz serial, le vamos a dar el número de la interfaz separado por un punto y hay que especificarle si es multipunto o punto a punto. Ya sabemos las dos diferencias de estas propiedades que se pueden configurar con subinterfaces. Bueno, aquí nos da una pequeña especificación. Dice el número de su interfaz debe estar en este intervalo. El número de la interfaz que procede del punto, se coloca un punto y luego se le da ese número, debe coincidir con el número de la interfaz física a la que se pretende esta subinterfaz. Luego vamos a ver qué significa eso. Igual, como les dije, ya habíamos trabajado con subinterfaces, esto no es nuevo para nosotros. Ahora, hay una nota que nos da Cisco en la cual la idea es que el valor de la subinterfaz sea el mismo del valor del DELSI. Eso como una convención. Igual yo puedo colocar cualquier número que está aquí, pero por lo menos para recordar fácilmente que DELSI se está utilizando, le puedo colocar el valor de ese DELSI en la subinterfaz. Bien, luego se debe asignar el DELSI a través del comando Frame Relay Interface DELSI y el número del DELSI que vamos a estar utilizando. Veamos para el ítem 4.2.2.4 un ejemplo de configuración de las subinterfaces punto a punto. Recuerden de que cuando hablamos de punto a punto van en redes diferentes. Ahora, expliquemos un poco esto. R1 y R2 va a crear un enlace virtual o un PVC a través del DELSI 102. Entonces va a utilizar la subrep. Aquí le colocan lo que les decía. Si yo voy a utilizar el DELSI 102, puedo colocar en la subinterfaz el valor del DELSI para recordar. No es una obligación, pero es una convención que es mucho más fácil de entender. Ahora va a tener la red 10.1.1.1/30 y en R2 va a hacer referencia al DELSI 202, pero miren que la IP pertenece a la red esta que tenemos acá. Miren que es 10.1.1.2. Recuerden de que con una máscara de 30 solamente puedo redireccionar o asignar dos direcciones IP. Lo mismo va a suceder con R2, en la cual quiere hacer un enlace con R3. Va a utilizar el DELSI 203. Aquí lo logramos ver. Y la red es 10.1.1.8. Esa es la red. La IP que se le va a asignar a esa subinterfaz es la .9. Y del lado de R3, la que se le va a asignar es la .10 a través del DELSI 302. Lo mismo va a ser R3 hacia R1. La red es la 10.1.1.4 con máscara de 30. A esta subinterfaz se le va a asignar la .6 y a esta subinterfaz se le va a asignar la .5. Esta va asociada al DELSI 301 y esta va asociada al DELSI 103. Esa es la explicación de esta topología. Ahora, en la configuración, era lo que les decía, vamos a utilizar la interfaz física serial 0/0/1. En esta interfaz debe ir el comando encapsulación frame relay.
Miren de que no lleva ningún direccionamiento a nivel de capa 3. Ahora vamos a las subinterfaces. Coloco esta misma interfaz, esta que tenemos aquí, le coloco un punto y el valor de la subinterfaz. Por convención vamos a utilizar el mismo valor del DELSI, en este caso es 102. Y le especificamos que es punto a punto. Le damos el direccionamiento IP. Bueno, aquí este valor lo utilizan los protocolos de enrutamiento. Ya no vamos a entrar muy énfasis en este bandwidth. Y le vamos a decir que el DELSI que va a utilizar a través de este comando es el Frame Relay Interface DELSI 102. Es lo único que vamos a hacer. Ahora vamos a la subinterfaz 103. Le decimos que es punto a punto. Le damos el direccionamiento y le decimos que vamos a utilizar el DELSI 103. Acá hago la corrección. Aquí había dicho 103, es 102 y aquí 103. De la misma forma vamos a configurar R2 y R3 para ese tipo de comunicación punto a punto. Bien, vamos al ítem 4.2.2.5 actividad, identificar la terminología relacionada con el ancho de banda y control del flujo del Frame Relay. Espero que les vaya muy bien esto. Con los links que doy al inicio de este capítulo pueden realizar este tipo de actividades. Para el ítem 4.2.2.6 Packet Tracer, configuración de subinterfaces punto a punto de Frame Relay. Entonces, a petición de todos ustedes, decido independizar estos Packet Tracer por si alguno esté de forma muy rápida, quiera nada más el Packet Tracer y no tenga necesidad de verse todo el capítulo. Entonces ya eso lo hemos tratado también. Espero que les vaya muy bien en este enlace. Aquí lo pueden encontrar y ahí está cómo podemos configurar su interfaces punto a punto en Frame Relay. Para el ítem 4.2.2.7 práctica de laboratorio, configuración de Frame Relay y su interfaces. Entonces veamos qué nos ofrece Cisco para esta práctica de laboratorio. Bien, esta es la práctica de laboratorio, configuración de Frame Relay y subinterfaces. Aquí la idea es que como ya no tenemos el emulador de Packet Tracer, sino en un ambiente real, nos van a enseñar cómo podemos un router convertirlo o que actúe como un switch Frame Relay. Este tipo de topologías yo les voy a sugerir que veamos lo que puede suceder, que son unos buenos ejemplos los que nos muestra aquí, pero yo les voy a preparar un laboratorio en el cual vamos a hacer esa conversión de este router en un switch Frame Relay. Entonces por ahora vamos a conocer el comando y en ese laboratorio que les tengo preparado les voy a demostrar cómo podemos tener éxito para este tipo de configuraciones. Bien, esta es la tabla de direccionamiento que debemos de configurar. Los objetivos en la parte 1, que es armar la red y configurar los parámetros básicos de los dispositivos. Parte 2, configurar un switch Frame Relay. Parte 3, configurar los parámetros básicos de Frame Relay. Parte 4, resolver problemas de Frame Relay. Y parte 5, configurar una subinterfaz con Frame Relay. Bien, aquí prácticamente es la información básica que ya tenemos con lo que hemos visto en la teoría. Entonces espero que la lean y le refresque el conocimiento. Acá también los recursos necesarios: 3 routers, 2 computadoras, cables de consola, cables de Ethernet y seriales que sean necesarios. En la parte 1, que es armar la red y configurar los parámetros básicos de los dispositivos, esto lo vamos, hoy a ustedes saben mucho sobre esto. Configurar el nombre de los dispositivos, en fin, todo eso ya es la práctica, el día a día, lo que han realizado a lo largo de todos estos capítulos que hemos hecho con los diferentes currículos. Fase 4, configurar el host. Esto también ya lo deben hacer, colocarle una dirección IPv4 a un router.
perdón, a un host, a un portátil, a un PC, en fin. Parte 2, configurar un switch frame relay. Esto es nuevo. Como les dije, por ahora vamos a conocer cuál es el comando y luego yo le voy a dar una orientación, porque quizás si ven esto y no tienen esa orientación, muy probablemente se van a perder cuando configuren ese router como un switch frame relay. Lo primero que debemos hacer es habilitar el router para que actúe como un switch frame relay a través del comando frame relay switching. Eso lo hacemos en el modo de configuración global. Luego entraremos a las interfaces, que son las que vamos a estar interviniendo, y le vamos a dar la encapsulación frame relay. Ahora recuerden de que un switch frame relay actúa como DSE. Entonces, por lo general, los routers que están en nuestros campus y los que adquirimos nosotros para nuestras empresas, esos dispositivos son DTE, son equipos del cliente. Ya. Ahora, ¿cómo le decimos a ese switch, a ese router que va a ser un DCE a través de este comando frame relay INTF type DCE? Luego hay que configurar, digamos, vemos de que cuando siempre hemos trabajado haciendo es un mapa nosotros como de forma estática. Ahora, cuando hacemos esto, estamos sentados del lado del cliente. Ahora, como en este laboratorio lo que nos incitan es a que estemos sentados del lado del ISP, nosotros no vamos a hacer un mapa, sino una ruta. Entonces, esto lo voy a explicar en ese laboratorio que les tengo presente, porque si no tienen la orientación necesaria no van a saber configurarlo. De todas maneras, aquí ya está la configuración y con un copy paste ya lo pueden hacer y les va a funcionar. La idea no es porque siempre no van a tener el copy paste, la idea es que siempre sepan qué es lo que van a hacer. Entonces les pido un poco de paciencia porque les estoy preparando ese laboratorio. Paso 5, configurar frame relay en la serial 01. Esto es lo que, en resumida cuenta, lo que se debe hacer. En cambio acá se hizo en la serial 0, pero un paso a paso. Miren aquí, miren acá y luego miren acá. Aquí se hizo de un solo en la serial 1. Luego, listo, después verificar la configuración. La idea es que, bueno, aquí vemos en el show frame relay PVC, son los que tenemos. Aquí vemos de que se encuentran inactivos. Esta es otra de los estatus de los PVC. Recuerden de que la idea para que todo funcione es que esté en active. Aquí se encuentra inactivo. ¿A qué interfaz está conectado por el DELSI? Bien, a este comando era el que le decía, el show frame relay rope, donde me da como esa síntesis de todo lo que veíamos anteriormente, y aquí nos dice que están inactivos. Obviamente están inactivos porque no hemos configurado nada en los DTE. Configuración básica de frame relay, aquí ya vamos a R1 para frame relay, esto ya lo sabemos hacer. Desactivar el frame relay inverse R, ya debes de saber por qué, y más que todo en los que hacemos de forma estática se debe desactivar. Aquí hacemos el mapa tanto con el protocolo IP y con el protocolo IPv6. Esto ya prácticamente es lo que hicimos en los packet tracer anteriores. Bien, configurar R3 con frame relay, aquí lo tiene. Porque se utiliza el comando no shutdown después del comando no frame relay inverse ARP. Recuerden de que esta propiedad de ARP inverso viene habilitado por defecto en los routers Cisco. Ahora, si yo le doy encapsulation frame relay y primero emito el comando no shutdown, este protocolo va a empezar a actuar y lo que queremos es que no actúe. Entonces, por eso primero se configura que no intente la búsqueda a través de ARP inverso y después lo habilito. Bueno, verificar que el frame relay esté activo.
Bueno, con un pin lo podemos hacer. Sin embargo, aquí con el comando show frame relay pvc, aquí vemos de que ya se encuentra active. En R3 también está active. Y nos devolvemos otra vez al router frame relay y emitimos el mismo comando show frame relay route y vemos de que ya aparecen active. Lo ideal es que todo esté active. Bien, haciendo el mapping, todo lo que configuramos de forma estática. Configurar IGRP en R1 y R3, ya esto también lo hemos hecho en el packet tracer anterior. Parte 4, resolución de problemas de frame relay. Bueno, aquí nos dicen que van a interrumpir la conexión de frame relay. Vamos a emitir el comando de boot frame relay LMI. Recuerden de que el LMI es el encargado de mantener ese enlace. Entonces aquí nos da una serie de comandos que son los que están, por así decirlo, detrás de cámara. Yo siempre lo he dicho, los comandos de boot sacan eso que está detrás de cámara, que está pasando por el router y que nosotros no vemos. Y así es la forma en que trabajan los LMI. Luego nos dice interrumpir el debug con el comando on debug all. Bueno, aquí les voy a hacer, bueno, aquí nos dice luego eliminar el mapa de tramas IPv4 del R1. Aquí vamos a eliminar el mapa debug para IP y CMP y deben de saber por qué no está respondiendo, porque eliminamos el mapa, así de sencillo. Eliminamos esa ruta porque el fin falla, eso. Luego show frame relay map. Bueno, aquí emitimos nuevamente el mapa, pero yo les quiero indicar si ya está corriendo IGRP, todo estaba funcionando correctamente. Ahora yo elimino el mapa y luego emito únicamente este comando. que va a suceder? Ya yo se los mostré en el packet tracer. Veamos cuál es ese packet tracer. 4.2.1.4. Yo esta práctica ya la hice. Entonces, ¿qué puede estar sucediendo? Vamos a darle esos 5 segundos para que piensen o refresquen ese conocimiento y emitan una respuesta correcta. Bien, lo que va a suceder es que no, recuerden, las redes NVMe no me van a permitir broadcast ni multicast. Con la palabra clave broadcast es donde esos paquetes broadcast y multicast se me convierten en unicast. Entonces ahí sí van a pasar estos paquetes o los que mantienen todo lo correspondiente al protocolo EIGRP. Entonces aquí vemos de que responde, pero se me va a levantar la adyacencia, pero luego se va a caer. Esto lo estuvimos indicando porque la adyacencia IGRP sigue siendo inestable a través del comando show IP EIGRP neighbors, ¿sí? EIGRP neighbors. Estuve mostrando los diferentes tiempos y por eso se reinicia otra vez la adyacencia. Bueno, aquí la volvemos a emitir, a dejar todo como estaba y ya se corrige ese problema. Cambio en el tipo de encapsulación frame relay. Recuerden de que por defecto viene la encapsulación Cisco y esta la utilizamos para equipos que no son Cisco, la IETF. Esto también lo vimos en la teoría. Bien, aquí cambiar los tipos de LMI. Recuerden de que hay 3, está el ANSI, el Cisco y el Q933A. Esto recuerden que ninguno es compatible con otro. O sea que si un extremo tengo ANSI y el otro extremo tengo Cisco, no va a funcionar lo correspondiente a los LMI y por ende la encapsulación no va a subir. Eso hay que tenerlo presente. Aquí nos dice que es ANSI.
dice que es ANSI, que fue el cambio que hicimos. Por eso está abajo. El otro extremo colocamos Cisco. Hasta ahí, bueno, ahí ya subió el enlace. Luego configurar una subinterfaz Frame Relay, esto ya lo hemos hecho también, crear los PVC entre R1 y R3. Ya hemos hecho esto también. Este fue el último packet tracer que hicimos. Ya aquí lo que en la interfaz ya no es una interfaz física, sino va apuntando hacia una subinterfaz. El PVC se encuentra active y el DELSI que utilizamos es 113. Bueno, esto es lo referente a Frame Relay. Al router aquí no hemos modificado nada. Vemos de que todo se encuentra active. Bien, las preguntas de reflexión hacen referencia a toda la teoría que hemos visto. Por ejemplo, qué es un PVC y cómo se utiliza, cuál es el propósito de los DELSI, cuál es el propósito de la interfaz de administración local LMI en una red Frame Relay, por qué utilizaría subinterfaces con Frame Relay. En fin, esto ya ustedes lo saben, hicieron actividades que reforzaron ese conocimiento que vimos en la teoría, así que ya queda por práctica de ustedes resolver este tipo de preguntas. Vuelvo y le repito, ténganme paciencia en esta parte. Ya faltan pocos ítems para terminar el capítulo, para yo indicarles cómo podemos colocar un router que es un dispositivo de capa 3, pero que se vea como un switch de capa 2 a nivel que estamos viendo, a nivel WAN con Frame Relay. Para el punto 4.3, resolución de problemas de Frame Relay, se desglosa el punto 4.3.1, resolución de problemas de Frame Relay, y vamos a estar analizando el ítem 4.3.1.1, verificación de funcionamiento de Frame Relay, interfaz de Frame Relay. Entonces, de esta forma debemos de ser capaces de saber utilizar los diferentes comandos show. En este caso, solamente con mirar la interfaz ya sabemos la ubicación en donde podemos revisar. En primero, por favor, miren el mouse donde aparece encapsulación Frame Relay, con qué tipo de encapsulación estamos manejando para esas interfaces seriales, el tipo de LMI, también el tipo de interfaz, si es DTE o DCE. Aquí, si estoy del lado del cliente, debe ser una DTE, y el DELSI asignado, en este caso el 1023, que sería el correspondiente a la parte de Cisco cuando se está manejando este tipo de encapsulaciones. Para el ítem 4.3.1.2, verificación de funcionamiento de Frame Relay y operaciones de LMI, entonces lo ideal es que todos estos que digan invalid estén en 0 y veamos que se estén enviando estos LMI en el enlace. Lo primero que nos dice el tipo de LMI si es Cisco. Bien, esto de que estos mensajes que se envían y que se reciben es un buen indicio, puesto que estamos viendo la comunicación que existe entre el DTE y el DCE. En este caso el DCE es el Switch Frame Relay. Entonces hay que tener presente esta parte. Para el ítem 4.3.1.3, verificación del funcionamiento de Frame Relay, estado de PVC. Este es otro comando fundamental. Vemos de que lo único que cambia es esto, me refiero a que es Show Frame Relay. En el pasado estuvimos viendo LMI, ahora vamos a ver PVC y le damos el número del DELSI que vamos a mirar. Lo ideal es que se encuentre en Active. En este caso está bajo una interface, o sea, una subinterfaz, es lo que nos muestra aquí. Esto de FEP y BEC ya lo hemos especificado también. Lo ideal es que esté en 0, quiere decir de que no hay congestiones en ese enlace.
y mira cómo se encuentra ese PVC o ese circuito virtual permanente. Es una herramienta fundamental cuando se está resolviendo problemas. Para el ítem 4.3.1.4, verificación del funcionamiento de Friend Relay ARP inverso, ya todos sabemos cómo va a funcionar ARP inverso. Y este es el típico funcionamiento en el cual, recuerden que esto se hace de forma dinámica, y si le damos Show Friend Relay Map, aquí le encuentra Dynamic. Entonces obtuvo ese DELSI que se emitió a través de una dirección IP local, obtuvo ese DELSI de forma dinámica. Entonces este es otro comando que podemos utilizar. Vemos de que no hay un comando que nos diga, por ejemplo en este caso inar pep, sino con el comando show friend relay map, y si aquí aparece dynamic, quiere decir de que está funcionando ARP inverso. Este clear friend relay inarp es para borrar o para forzarlo a que realice una nueva búsqueda de forma dinámica. Bien, para el ítem 4.3.1.5, resolución de problemas del funcionamiento de Friend Relay, a través del comando debug, aquí igual estuvimos analizando en el laboratorio que nos planteó el ítem anterior, estuvimos analizando algunos problemas que se nos pueden presentar. En este caso para los LMI, por ejemplo, aquí donde dice out, vemos de que este es un mensaje del estado del LMI que envía el router. O sea, este es lo que corresponde al DTE. Estado in, este que tenemos acá, es un mensaje que se recibe del switch friend relay. En este type 0 es un mensaje de estado completo, y el intercambio de LMI es con el type 1. O sea, aquí hasta esta instancia ya se están intercambiando esos mensajes. Aquí nos dice que el DELSI 102 y el status 0x2 significa que el DELSI 102 está activo. O sea que lo más probable es que la adyacencia, o bueno, aquí no podemos hablar de adyacencia, que esa, digamos, estabilidad del enlace se encuentre de forma correcta. Ahora, ¿qué pasa si encontramos aquí un 0x0? Vemos de que el switch tiene un DELSI programado, pero aún por algún motivo no se puede usar. El motivo podría ser que posiblemente el otro extremo del PVC se encuentre inactivo. Entonces ahí tenemos una resolución de problemas. Si aquí encontramos 0x4, indica de que el switch friend relay no tiene el DELSI programado para el router, pero estuvo programado antes en algún momento. Entonces por lo general se llama al proveedor de servicio, que son los que pueden modificar todo esto en el switch friend relay, y con el comando on debug all podemos detener toda esa transacción que se hace detrás de cámaras, como lo digo yo, a través del comando debug. Para el ítem 4.3.1.6, práctica de laboratorio, resolución de problemas de friend relay básico, Cisco nos prepara el siguiente PDF. La idea es que este se realice en un ambiente de laboratorio, pero igual pueden utilizar el emulador GNS3 que nos permite hacer todo este tipo de configuraciones. La tabla de direccionamiento, esto es lo que se debe de configurar. Los objetivos en la parte 1, que es armar la red y cargar las configuraciones de los dispositivos. Parte 2, resolver problemas de conectividad de capa 3. Y parte 3, resolver problemas de friend relay. Bueno, un poco de la información básica. Nos hablan de friend relay. Esto deben de leérselo. Recursos necesarios: 3 routers, 2 computadoras, cables de consola, cables de Ethernet seriales que se muestran en la topología. Parte 1, armar la red y cargar las configuraciones de los dispositivos. Entonces eso es lo que se debe hacer acá. Bueno, revisar el direccionamiento, eso es lo que corresponde a los problemas. Vamos a usar aquí problemas de conectividad de capa 3.
si están utilizando algún protocolo que estén, en este caso IGRP, que esté en el mismo sistema autónomo. Eso es lo que deben de tener presente. Revisar todo este direccionamiento. En fin. Esta es la configuración del switch frame relay, pero en un router. Igual, más adelante explico cómo podemos configurar esto, la lógica que se debe de tener aquí con el tip de avance que les tengo preparado. Bueno, resolver problemas de conectividad con el comando show IP interface brief, ver cuáles interfaces se encuentra app, si no resolver esta parte. En fin, es un laboratorio que les va a poner a prueba. Emite el comando show IP protocols, resuelva los problemas que detecte, registre su respuesta a continuación. Aquí es problema de las redes que estamos anunciando. Resolución de problemas de frame relay. Dice haga pin a todas las interfaces activas. Tuvieron pin los éxitos, resultados se agrega aquí. Verificar configuración de frame relay en R1 con estos comandos: el show frame relay PVC, el map y el LMI. Bien, espero que les vaya bien en esta parte. Se pueden apoyar con sus otros compañeros. Quizás no hago tanto énfasis en este laboratorio, puesto que en el tip de avance vamos a resolver muchos de los problemas y quizás les quede muy claro algunos de los problemas que les salga en este laboratorio.